El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Vamos con la alegría de volver a encontrar la casita así sea tumbada. ¿Así se ha tumbado? Sí, sí, así sea tumbada. ¿Para qué vereda va? Voy para Honduras. Los que quieren regresar, ¿por qué quieren regresar? A ver, tú. El de... Arley, Arley. ¿Ah? bonito vivir para allá, ¿Por qué? porque es bonito vivir para donde voy a volver a ir. ¿Qué es lo que más extrañas de allá donde te vuelves? La gallina. ¿La gallina? Nació en Venezuela. ¿Y esa vaina? ¿Ah? ¿Por qué Venezuela? Porque me fui para allá y allá me vine el parto y ya tuve la bebé. ¿Tu esposo dónde anda? No, no tengo esposo. Voy a buscar a mi familia que está allá. Ya entró cuando mi familia. ¿De los papás? Sí, mi papá y mis hermanos voy a buscarlos. Sí. Porque lleguemos bien. Pedimos una felicidad y que esto nunca nos vuelva a descubrir. ¿Cuál fue lo más duro para ti? Para mí lo más duro, perder todo. Pues llevo una alegría que llevo a mi familia todavía todo. Sí. Y así se iniciaba el retorno de 40 familias desplazadas con sus gatos, gallinas y perros a la tierra que abandonaron un año atrás por causa de la guerra que libran paramilitares, guerrilleros y ejército en el Catatumbo, norte de Santander. Una guerra que deja decenas de desaparecidos, desplazados y asesinatos sin que se tenga una cifra exacta, pero eso sí, donde las víctimas en su mayoría son civiles.
Contentos, alegres, encontramos compañeros de nosotros y de la zona de nosotros, y para nosotros eso es una alegría más, un sanamiento a nuestra vida herida que hemos tenido, pues es tratando de mejorar, de volver a reconstruir nuestra cultura y volver a restablecer un trabajo socioeconómico que es el que nosotros deseamos en el campo. ¿Y qué sientes en este momento? Estás emocionado, ¿no? Sí, una presión muy grande. Que todavía no reconstruyo todo lo que yo tenía y lo que son los padres que están en otro país. Encuentro amigos, tengo amigos, pero acá no tengo los padres, que es lo que uno anhela tener al lado de uno. Llegamos un poquito cansadas o ya llegamos alegres porque ya llegamos a la tierra de nosotros y ya nos encontramos con la gente y estamos contentos porque vamos para las fincas. Ya tenemos esperanza, gracias a Dios. Dale cruzado, cruzalo, pisa el 7 días, la rosa, dale cruzado, cruzalo. Retornan con un revuelto de esperanza mezclado con angustia e incertidumbre. Nadie les garantiza la seguridad ni la alimentación, y los puestos de salud y las escuelas fueron voladas por los armados. Salimos de allá porque entraron grupos armados y formaron la balacera frente a la casa y tocó que salir. ¿Pero quién? ¿Qué grupo? Pongamos, ahí el grupo armado salió y bueno, ahí uno no se identificaron como quién era o unos decían que eran los paramilitares y otros decían que la guerrilla y ahí se reunió todo y entonces usted sabe que uno del miedo uno tenía que salir, porque nosotros el miedo que yo no esperé y yo estaba embarazada, entonces yo dije que no, y como perdimos todo, yo perdí todo, pongamos lo único que hay allá es la casa, sí, porque la casa no la tumbaron. Fueron 2 meses que tuvieron en una zona ahí, de conflicto, que ahí tocó que dormir, ahí llegamos, tuvimos 3 meses en el monte, durmiendo en el monte. ¿Cómo dormían en el monte? En el monte dormíamos, extendíamos carpas y poníamos trapos en el piso y dormíamos en el piso, tiradas en el piso. Y yo estaba embarazada, sí. Y bueno, ¿y qué pasó con el marido? Con mi marido fue muerto. ¿En los combates? Sí, él fue muerto que él salió a convención, acá a convención y de acá se fue para Cúcuta y en el viaje lo mataron a él. En ese momento yo estaba en Venezuela y yo me encontré, dígame, sola, yo quedé embarazada y él murió en julio y yo quería el 28 de julio. Yo me quedé sin nada, solamente contaba con 10.000 bolívares, era lo único que yo tenía. Allá se sacó una cosecha de plátano y no la dejaron pasar porque dijeron que no dejaban pasar a nada y que tampoco a nosotros nos dejaban pasar para acá. Y entonces el pueblo, hoy fue una alegría encontrarme con unos amigos arriba y me dijeron que son de aquí y me dijeron gracias a Dios que la gente vaya para allá otra vez porque pronto el pueblo vuelva a coger fuerza. ¿Y la niña no alcanzó a conocer al papá? No alcanzó a conocer al papá porque ella nació el 28 de julio y él murió el 6 de julio. Le puede contar lo que pasó, o no ahora pequeña para que ella no, sí, porque me duele de oír a mi hija que nombra al papá y no lo tiene, porque siento un dolor cuando ella llama así padre y no lo tengo a mi lado, porque fue un hombre muy bueno conmigo, con mis 2 hijas. A ningún momento pensé que él me iba a dejar sola, en ningún momento pensé que él iba a tener ese momento de yo quedar solita. O le pido a Dios que me dé valor y le pido al valor de él que me ayude con mi hija. Porque me duele cuando mi hija grande me dice, mami, se acabó mi papito. Se acabó el recuerdo de mi padre, con quien él me da estudio, que él me da lo que me daba, que él me da esos juguetes que me daban para la Navidad. No tengo a nadie, o solamente le pido a Dios, porque me quedaron esas 2 hijas. Y le pido a Dios que me ayude, porque es lo único que tengo. Y me duele cuando mis hijas me mientan el padre y no lo tengo.
o esto son cosas de Dios, porque en ningún momento puedo decir que es cosa de mí. Para mí es duro y siento dolor, porque en estos momentos estoy enfrentando y para mí fue muy duro entrar aquí a convención, pongamos ayer, sentí un duro, porque siempre estaba acostumbrada a ver con él, entré y lo primero que pensaba que lo iba a ver a él, o tengo que acostumbrarme, porque siempre mis cosas nunca me faltaron. Mis cosas me llegaron por mayor. Hoy no tengo con qué comprarlas. Hoy no tengo con qué comprarle mis pañales a mi hija, no tengo con qué comprarle el pañal, no tengo con qué comprarle la leche. Le doy harina de plátano porque no tengo nada. Le confío a Dios que me ayude porque solamente le pido a Él. Porque no tengo con qué comprarle nada a mi hija. No tengo lo que Él le decía, hija, te voy a dar esto, no lo tengo. Porque mi hija, todo lo que tiene ha sido que me han regalado porque no. Para mí es duro y espero que una ayuda, que me ayuden y que Dios me ayude. La esperanza, yo salir adelante con mis hijas, que me ayuden con el estudio de mis hijas, que yo tener mi propiedad para yo estar, porque sé que en un campo para mí es difícil encontrarme con 2 hijas pequeñas, sin calor de nadie, sin el calor de esperanza de marido, nada. Pues yo espero que pronto me ayude para mis hijas, para el estudio, para que ellas salgan bien, para que mañana ellas tengan ese futuro y ellas no queden como unas niñas huérfanas, queden como una esperanza de que ellas salgan adelante y digan, mi madre tuvo con qué dar mi estudio y mi educación, porque la esperanza es una educación para mis hijas, porque el futuro tengo que hacerlo yo, ya que el padre no se los dio. Oye el vidrio. Soy capaz de irme hasta pie de lo contento que voy. Voy por mi tierra. A recuperar lo que dejé botado. Llega abajo y ¿Ah? ¿qué tal vos a pie? No, sí. Tú quieres llegar. Pero la esperanza de estos hombres y mujeres es una constante que construyen esa Colombia a pesar de la violencia y del olvido. Nosotros nos prometieron de que sí nos iban a ayudar al mercado y las cosas, bueno. Yo dije que uno retornaba por la situación. Entonces como le dijera yo, antes de convención para acá, que el tema es que nada más es para 19 familias, no sabemos ni quiénes son. Pues uno embarca pelado y todo contando con algo y llega aquí nada. Y atrás ñapa lo insultan a uno tampoco así. ¿Y para qué? Ellos porque dan bien, dicen que uno es el grosero, siempre uno es el grosero. A ver. Es que nosotros estamos cansados también de que prometan y no cumplen. ¿Te vendieron eso? ¿Y ahora qué va a hacer, mi amor? Pues irnos para allá, ¿Y dónde compraste eso? ¿A cuánto está su casa? como a 2 horas.
Me encuentro orgullosa de encontrarme ya aquí en la Trinidad. Me encuentro orgullosa, porque ya me encuentro con mi gente y no sé, ya siento como una esperanza. Y pensar que esto para nosotros nunca nos vuelva a ocurrir, nunca volver a pensar lo que nos pasó a nosotros, no volver a pensar nada de lo pasado. Pensar un futuro nuevo, porque para uno salir adelante y para yo sacar a mis hijas también. Porque no pensar mañana o pasó mañana que tengamos que volver a correr, a dónde llegar con con mis hijas. Por el gobierno estamos sufriendo, por eso estamos sufriendo, porque el gobierno nos promete demasiado, cosas que los ha prometido y nunca no los ha cumplido con las cosas. Entonces ahora queremos que esto el gobierno cambie y que sea una seguridad y que para nosotros pedimos el estudio para nuestros hijos, pedimos muchas cosas para todos, la salud por el momento, educación, todo lo pedimos aquí, porque aquí es donde estamos necesitando, porque no queremos pedir un grano de arroz más, como lo dijeron, que estábamos acostumbrados en la ciudad de Cúcuta, que por eso era que estábamos acostumbrados, porque ya nos han dado un grano de arroz. No queremos más pedir un grano de arroz en este momento, porque para nosotros nunca estábamos acostumbrados a ir a pedir un grano de arroz, porque sudábamos, trabajábamos, sembrábamos y con el sudor de nosotros mismos los manteníamos, no necesitábamos que los mantenieran. Para llegar a mi casa pues ya falta todavía mucho, porque todavía casi más de 1 hora y media o 3 horas casi se está tirando el carro. O tengo esa alegría que ya voy para mi tierra, voy para mi casa y al llegar para mí es una felicidad. Al momento le doy gracias a mi Dios porque tengo a mi madre todavía viva y tengo a mis hijas que dejé allá, no los tengo aquí o las tengo lejos o las llevo aquí en el corazón. A ver, no. Contravía. Contravía. De la niña. Ay, mi hermana. Ay, mi hermana. ¿Dónde queda? Yerbel. ¿Cómo queda? La otra bonita. La otra Estamos bien. ¿Sí? ¡Ya llegamos! ¿Cómo tan linda la niña? Acá. Buen día, Johnny. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y usted? Bueno, Niña Teresa. ¿y quedó? Bien, ¿no?
vine aquí. Pensando que, mi mamá pensando que ya yo estoy en mi casa. ¿Qué estás sintiendo? Pues siento alegría de estar allá. Gracias a Dios que ya llegamos bien en este momento. Le pido a Dios que los vaya bien y que por todos que estamos aquí, porque por la esperanza de mi hermana, mi cuñado es todo. La esperanza que tengo. Para que bien. Pues la veo extraña, todo extraño, está bonito. ¿Hace cuánto no venías? Un año. ¿Cómo vas a dormir hoy? No, bien, voy a dormir porque al momento voy a dormir en mi cama y con buena cobija y al lado de mis hermanos, mi sobrino, mi cuñado y mi hija. Y pronto a comer mi sancocho de gallina. Cuñado, ¿y cómo encontrar los cuñados? No, pues casi lo mismo. ¿Ah? No cambió mucho nada. Por lo único que cambió porque cuando se fue, pues se fue embarazada y ya llegó con una niña. ¿Y qué ha pasado por aquí? ¿Usted por qué se quedó? Pues, porque después ya pensaba que qué se hacía también en todo el mundo en el pueblo y ya nos estuvimos por aquí resguardados mientras pasó un poco y ahí pues volvimos y llegamos otra vez a la casa. ¿Cómo se quedaron resguardados? Nos metimos por allá para abajo, donde a medida que ellos se venían metiendo, nosotros nos íbamos corriendo. ¿Y dónde se resguardaban? ¿En el monte? No, en las casas. Como aquí para abajo, hay casas y todo eso. ¿Quién habrá pasado más duro? ¿Ustedes que se quedaron aquí resguardados o la gente que salió? Pues ahí sufrimos todos, los que se salieron como los que nos quedamos aquí también. Porque aquí los que nos quedamos pues aguantamos hasta hambre también. Por lo único, pues no, la verdura sí la había, pero lo que era la carne, el dulce, no había por dónde entrar el arroz, la sal. Que aquí llegó a poner un bulto de sal que lo valiera 5.000 pesos, se llegó a poner a 50.000 pesos. Y si el que tenía la plata lo podía comprar y el que no tenía, pues le tocaba que pedir pues, que se la regalara. No, ya está en mi cocina. O la encuentro bien porque no encuentro color. Encuentro porque el día que llegué, el día que me fui, dejé todo y no encontré nada. O gracias a Dios que hoy me encuentro a mi hermana y a mi cuñado en este momento y encuentro cosas y quiero encontrar más felicidad. O siento un dolor en mi corazón o tengo que pasar por esto. O gracias a Dios le pido a Dios que me dio valor de estar aquí y encontrarme en mi casa. Y además estoy alegre porque estoy en mi cocina y vamos a tomarnos algo ahora, una agüita porque solamente no tenemos más que brindar. Un agua y estamos bien. Se cumplió un sueño. Este sueño se cumplió porque al momento pensábamos que no nos iban a mandar. Porque ya decían, mañana se van, ya no llegaba, ya decían, ya no se van. Hasta por fin llegó el día. Y que esto sea una nueva vida y que no más nunca en la vida se pondrá una situación más en la que pasamos. Queremos borrar, como dice el dicho, borrón y cuenta nueva para volver a salir adelante y salir al futuro de todos. Y estamos ahora alegría porque los animales y todo, el ambiente, ya dejé la bulla de los carros, voy a escuchar la bulla de las gallinas, de los ranos, del ganado y todo voy a mirar, ya es otro cambio que voy a tener.